Estamos otra vez aquí de nuevo. Espero que os guste muchísimo este último vídeo para terminar el vídeo de Patreon del Bárbaro. Esto va a ser el final ya, en el que vamos a pintar los ítems, ya sea la muñequera, cinturones. Recordad siempre empezar con vuestra primera sombra. Es más sencillo empezar con vuestra primera sombra y ir subiendo la luz, más que si empecéis con un tono medio o un tono de luz y tenéis que ir bajando y subiendo todo el rato. Al final os vais a perder por el camino, no vais a saber muy bien cuántas subidas tenéis que hacer y cuántas bajadas. Si partís desde vuestra primera sombra y solamente entendéis la pintura hacia la luz, os va a ser mucho más sencillo y luego simplemente tenéis que reforzar la sombra en algunos puntos. Como podéis ver, en esta mezcla lo que he hecho ha sido mezclar, para pintar el pelaje lo que he hecho ha sido mezclar un montón de colores. En este caso es simplemente un ejercicio que os voy a proponer, que es pintar con varios colores. En este caso he cogido 4 colores. ¿Por qué he cogido esos 4 colores? Porque me van a venir muy bien para hacer un tipo de marrón o de gris que me interese muy bien para la atmósfera que voy a realizar. En este caso, como es un ambiente un poquito más cálido, quiero meterlo dentro de una caverna en el que tenga unos reflejos anaranjados y demás, me he propuesto el crear mi propio marrón. Por esa razón he utilizado colores que tenían un poquito de marrones, pero a su vez tenían cálidos. Os invito simplemente a que probéis cómo lo he hecho. Vale, como podéis ver en esto, lo que estoy haciendo, a lo que yo denomino capibases, es simplemente una broma que tenemos en el trabajo, que es como yo no pinto con veladuras, no utilizo esa famosa técnica, por eso he decidido pintar con muy poquita agua y con bastante pasta. Esto no quiere decir que se tenga que pintar con pasta directamente del bote, se diluye un pelín, pero cuando digo un pelín es un pelín, nada más. Intentar que os cubra directamente con 1 o 2 pasadas como mucho. Si os está cubriendo con 3, 4, 5, 6, eso no es mi técnica de pintura. En este vídeo, como ya tenía prácticamente acabado esto, he estado metiendo cambios como me habéis ido pidiendo, pero para los siguientes vídeos os voy a añadir también un folio en el que voy a estar explicando la dilución exacta, aparte de lo de la paleta de color y demás. A continuación empiezo añadiendo las primeras luces al pelaje. ¿Cómo realizo las primeras luces? Simplemente añadiendo un poquito más de Ivory a la mezcla. Cuando nos metemos a pintar el pelaje de las botas, recordar que al mezclar esa cantidad de colores vamos a crear un marrón que nos va a interesar. ¿Cómo conseguimos ese marrón que nos interese? Añadiendo un poquito de la temperatura que nos interese. En este caso nos valdrían los naranjas y los amarillos. A esa mezcla que tengamos le vamos a añadir un poquito de Ivory y vamos a sacar las primeras luces. Recordad no pasaros mucho en el contraste para meter luego más capibases. Si directamente metéis Ivory, el problema que vais a encontrar es que tenéis una base muy oscura y directamente la luz, y no vais a tener rango porque el Ivory ya está muy cerca del blanco para moveros. Poquito a poco vamos pintando los pelajes. Recordad pintar los pelajes en mechones de pelo, no vayáis pelo a pelo. Cuando pintemos pelo a pelo va a ser al final, pero yo siempre recomiendo empezar primero con mechones. Seleccionar los mechones que más os gusten, ya sea por el volumen que está creando, por el dibujo que crea en el pelaje, lo que os más convenga, ¿vale? Y nada, para seguir añadiendo luz al pelaje es utilizar otra vez un pelín de color y un poquito más de Ivory. Como os digo, la atmósfera la creéis vosotros. Yo en mi caso he utilizado naranjas o colores crema o de carne, o incluso un poquito rosados, para crear esa pequeña atmósfera tirada hacia naranja. Cuando digo que es naranja, no quiero decir exactamente que cojáis el naranja y con eso se soluciona todo. Podéis experimentar. Os he puesto esta cantidad de colores para que veáis que añadiendo un poquito más de uno, un poquito más del otro, os va a variar mucho la mezcla. Esa es la parte bonita. Si directamente cogéis los colores del bote y no mezcláis, la parte artística os lo vais a saltar. Y a mí personalmente es la parte que más me gusta, el jugar con esos colores, porque esos pequeños matices son los que hacen que vuestra miniatura luzca al final. Y nada, como podéis seguir viendo en el vídeo, es muy sencillo. Una vez que tenéis ya una mezcla que os gusta, es ir añadiendo Ivory todo el rato y conseguir más luz. No os preocupéis de la dilución, ¿vale? Es simplemente añadir un poquito de agua y luego ya veremos al final si necesitamos rebajarlo, si tenemos que meter tonos con el pincel, con el aerógrafo, si tenemos que meterle sombras, pero eso ya lo veremos en las fases finales. Lo que necesitamos ahora es crear un pequeño boceto bastante acabado en nuestro pelaje. Soy consciente de que el tema de los pelos es bastante lioso y cuesta, porque tendemos a pintar pelo a pelo. Olvidaos de eso. Ir buscando el volumen de ese pelaje, de ese mechón, y es lo que tendremos que representar. Fijaos en el zoom que acabo de realizar, es para que veáis un poco el cómo creo yo la pincelada.
muevo un poquito la forma que me interesa a mí en el pelaje. No es simplemente hacer líneas y dibujar el pelaje. Algo a veces te interesa crear ondas continuando un poco la forma que tiene el pelaje. Eso os va a dar mucha más naturalidad y va a parecer que es un pelaje real. Si directamente pintáis líneas verticales, le va a perder el peso al pelaje y va a quedar un poco extraño. Recordar pintar también los mechones de pelo en las partes de abajo, ¿vale? Si directamente pintáis simplemente aquí la luz, el problema que nos vamos a encontrar es que la parte esta de aquí abajo va a ser una parte olvidada y va a estar escasa de información. Y seguramente en los concursos os dirán que no habéis pintado esa parte, que la habéis dado con el aerógrafo y ya está, ya a correr. Que puede que sea eso, pero vamos a intentar pintar un poquito de información de abajo para que no nos lo digan. También es importante pintar aristas. ¿Cómo sacamos una arista en el pelaje? Cuando no las tiene, pues dibujando vértices. ¿Cómo creamos esos vértices? Pues como podéis ver en la parte superior del cinturón asoman un poquito ciertos mechones chiquititos, pues aprovechamos esos puntitos para meter unos brillitos. De esa manera se nos va a dibujar y se nos va a separar muy bien de la parte de la piel. Lo más importante, como os decía en vídeos anteriores, es dibujar la escultura. Luego ya nos centraremos en crear esa atmósfera, crear esa iluminación que nos interesa. Os propongo otro nuevo reto. Recordar que como hemos creado una mezcla para nuestro pelaje, hemos probado nosotros a mezclar 4 colores, eso que es súper difícil de crear, que no es solamente el bote de uniforme inglés y lo soluciona todo. Vamos a hacer otro juego. Vamos a pintar con 3 colores las cintas de las botas. Realmente las cintas estas de las botas, no sé si son tela, si son cuero. Realmente pintarlas como queráis, es una figura de fantasía, lo que más os apetezca. Hay gente que me dice, las quiero hacer de cuero, quiero hacer que la parte de la bota sea cuero y la otra que sea de tela. Crearla como queráis, ¿vale? No hay ningún problema, no hay una regla escrita. Al igual que cuando pinto mis orcos, los pinto como quiero, con los colores que me apetecen. No hay una regla marcada en la fantasía, tiene que haber una lógica. Pero yo por mí encantado, pintarlo verde directamente. Pues con las botas vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear con un naranjita, con un rosa y con un tipo de marrón para que no se nos vaya demasiado la mezcla y vamos a ir jugando qué tipo de marrón queremos, si queremos que se nos vaya más a rosado o más hacia naranja. Y nada, como podéis ver a continuación, una vez que tenemos esa mezcla ya creada, le añadimos un poquito del color que hayamos utilizado. En este caso yo le he utilizado un poquito de medium flesh para contrastar para crear un poquito más de luz, ¿vale? Ir creando ese pequeño volumen. Después de ir dibujando la parte del pelaje, nos vamos a centrar en dibujar las pequeñas escamas que tiene en la tela. ¿Cómo lo dibujamos? Recordar que si empezamos con nuestra primera sombra, va a ser tan sencillo como coger un color claro que vamos a utilizar de capa base y vamos a pintar todo el circulito. Y de esa manera vamos a conseguir el pequeño perfilado en oscuro debajo y nos va a ser mucho más sencillo a la hora de dibujarlo. Si no os atrevéis primero con eso, podéis centraros en el cinturón y luego ya nos atrevemos con la parte esa. Recordar que es más sencillo ir recortando el color que intentar hacer líneas finas. Ajaja, ahora viene la parte difícil. A ver quién es el valiente que se pinta muy bien todas las caritas que tiene en el medallón este del cinturón. Es realmente pequeño y es muy complicado, pero animo a todos a que os arméis de paciencia y a por ello. Recordar que al igual que hicimos con las anteriores mezclas, aquí con simplemente 2 colores vamos a crear un gris que nos va a interesar. ¿Cómo nos interesa ese gris? Como comentaba antes, ya sea con una atmósfera más cálida o un poquito más fría. Si le metemos un poquito más de azul, este que he añadido yo, el grey blue, se nos va a hacer más grisáceo, siempre va a tener un poquito más de azul. Pero recordar que si solo utilizáis ese color, se os va a salir por temperatura del ambiente que estamos creando, que está dentro de la caverna con antorchas. Recordadlo, que eso es muy importante. Por esa razón, utiliza este tipo de brown violet o violet brown, sorry. Este tipo de marrón, ¿vale? Para moverle un poquito de temperatura, pero sigue siendo un gris. Si os fijáis, el gris no es tan azulado, pero el ojo lo entiende como gris. Y nada, una vez que tenemos esa temperatura conseguida, es añadirle un poquito más de un color que sea más cercano al blanco y tenga un poquito de la temperatura que buscamos. Para este objetivo, en este caso, he utilizado el Basic Skin Tone, ¿vale? Que contiene bastante amarillito o naranjita y nos va a venir muy bien para desaturar
desaturar, recordarlo. Los metales tienen que ir un pelín desaturados. Desaturar ese metal para que nos dé aspecto más de grisáceo, pero a la vez tenga un poquito de temperatura cálida, que es lo que nos interesa en esta atmósfera. Y bueno, pues queda el momento de ponerte a dibujar todas las aristas ahora de cada circulito de estos de la armadura. Representarlo como queráis. Yo lo que he hecho ha sido aleatoriamente pintar algunos de otro color para que haga un efecto de destello, como si fuese un metal un poco más realista, y luego los he perfilado uno por uno. Pero recordad de pintar algunos de otro color más claro para que no todo esté en el mismo plano. Si dibujáis todo exactamente igual, va a estar carente de información. Entonces es mucho mejor pintar algunos con otro color un poquito más claro, más oscuro, o añadir otro tono diferente, recordarlo. Como podéis ver ahora, hay algunos que incluso les he llegado hasta el blanco. ¿Por qué hasta el blanco? Pues para hacer ese efecto de destello. Si pintas solamente la arista a un pequeño punto, va a ser tan pequeño que realmente no se va a apreciar, el ojo humano no lo va a ver. Ha llegado el momento de crear las texturas en el cinturón. ¿Por qué creamos texturas en el cinturón? Para variar simplemente el material. No hace falta crear textura en el cinturón ni en los cueros. No todos los cueros llevan textura. Es simplemente crear otro tipo de información. Es como os explicaba en los vídeos anteriores. Necesitas crear suficiente información como para que la figura sea atractiva. El cómo creas la textura del cuero no es importante. La puedes hacer a base de puntos, la puedes hacer a base de líneas, como tú prefieras. Pero es importante añadir un poquito de textura, recuérdalo. Una vez que nuestra figura ya empieza a coger forma, nos vamos a centrar en la parte más importante, recordadlo, la cabeza. ¿Y qué tenemos aquí? El pelo. ¿Por qué lo hemos dejado para ahora? Porque si lo hacemos al principio, nos vamos a enfrentar a ciertos problemas que ya los hemos solventado cuando hemos pintado el pelaje de las botas. Por esa razón el pelo lo he dejado para el final, para explicaros con el pelaje cómo lo hago y a continuación representarlo con el pelo negro. Recordad que al ser un color negro, si nos pasamos de contraste, va a parecer más marrón o azul que negro. Recordad, los pelos negros no son azules, ¿vale? Los he visto millones de veces, no. Así de sencillo, no. Podéis pintar el pelo negro como queráis, depende de la atmósfera, es lo más importante. ¿Dónde queréis meter a ese personaje? ¿Dentro de una caverna con antorchas como en mi caso? No metáis azul, por favor. Si metéis azul, el problema es que se os va a salir de temperatura y todo el mundo te va a decir que por qué le has pintado el pelo azul. En otros ambientes a lo mejor un poquito de azul le queda bonito, esos reflejos azulados. Pero en este caso, por favor, no utilicéis azul si lo queréis meter en un ambiente cálido. Y nada, es la misma técnica que utilizamos con el pelaje. Lo único que con un poquito más de cuidado, creando esos mechones y ir afinando para hacer pequeños reflejitos en el pelo. Para pintar el reflejo del pelo, recordar que es un poco más un efecto de ilustración. Si miráis pelos en la realidad, a lo mejor decís, no, es que la luz viene desde arriba, no, es que la luz viene desde este lado. Sí, seguramente. Pero si lo primero que hacéis es dibujar el volumen de la escultura, va a ser mucho más sencillo que luego mováis esa luz. Y lo más importante para que parezca pelo es sacarle unos pequeños brillitos, como si fuese satinado, ¿vale? Que tenga brillo ese pelo. Si no tiene brillo y está muy mate, el problema es que os va a parecer un pelo muy envejecido. No va a quedar ese brillo natural del pelo que es lo que caracteriza el pelo, ¿vale? Recordad que tenéis que ir reduciendo las áreas hasta conseguir esos pequeños brillitos. ¿Qué utilizo yo para los brillitos? En este caso he utilizado tanto uniforme inglés como naranja y me lo he ido llevando un poquito más a naranja porque a mí me interesaba por la atmósfera. Recordadlo, ni el pelo es naranja, ni el pelo es azul, ni nada. Es buscar que todo en conjunto funcione. Una vez que hemos llegado a este punto, que nuestro bárbaro ya empieza a lucir bastante bien, antes de comenzar con vuestro amado aerógrafo, ya sé que todos amáis el aerógrafo, es esa herramienta que es maravillosa, que lo soluciona todo. Vamos a recordar que hay que pintar el resto de elementos que nos falten. Suelen ser detalles muy chiquititos, eliminar algún punto que nos hayamos salido y cosas así. A mí en este caso se me olvidaron los remaches, pues he aprovechado este momento para pintarlos con una pequeña capa más clarita, el gris que habíamos utilizado previamente. Y nada, ahora es el momento de hacer esa famosa mezcla de aerógrafo en la que todo es maravilloso y nada, darle un poco de aerógrafo para suavizar las pinceladas.
En los siguientes vídeos me centraré más en el aerógrafo, no os preocupéis que en el vídeo próximo me voy a centrar mucho más porque me lo habéis estado pidiendo bastantes. Y bueno, en este no me he podido centrar mucho más de lo que lo he hecho porque ya lo tenía grabado, digamos, la pieza ya estaba terminada y he intentado editar lo más posible con los trozos que tenía. He intentado enseñar más parte, como podéis ver he añadido un poquito de tinta porque me interesaba a mí satinar un poquito con rojo las botas y en algún punto, porque lo que comentaba, necesitaba esos toques de la atmósfera, esos rojos o esos naranjas o esos amarillos. No todo es naranja, no todo es amarillo ni todo es rojo. Si jugáis con unos pequeños matices en algunos puntos, pues os va a quedar mucho más espectacular la figura. Yo he utilizado en este caso un poquito de esa tinta rojiza para realzar un poquito el naranja que me interesaba en las botas, ¿vale? Era básicamente para eso. Bueno, y en resumen, esto ha sido todo el primer Patreon de este bárbaro. Espero que os haya gustado un montón, espero que consigáis unos resultados realmente buenos. Estoy viendo ya gente que me está mandando fotos y realmente está creando bastantes buenas figuras. Y espero que en el siguiente vídeo con el tiburón, lo siento, tenía que decirlo aquí, va a ser el tiburón de Aradia. Espero que lo disfrutéis muchísimo más, voy a implementar todos los cambios que me habéis pedido y bueno, espero que sea mucho más de vuestro agrado y sea lo suficientemente didáctico como para seguir apoyándome en este Patreon. Y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, chicos. Chao.